Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con un gran contento, con un gran gusto, otra vez, desde este rincón que se va ya volviendo tradicional. Creo que es el tercer o el cuarto video que grabo desde aquí. Y por una razón muy sencilla, pues, porque donde yo vivo atravesamos un larguísimo invierno. Y esto que estoy haciendo no se puede hacer durante gran parte del año. Ahora sí puedo hacerlo, pero cuando son los días del invierno, pues aquí todo es hielo y podrías morirte, ¿no? Incluso si te expones a esas temperaturas tan extremas, ¿verdad? Así que si tú vives en un lugar donde tú puedas sentarte todos los días del año a tomarte un café, a conversar con un amigo, a pensar, a leer un buen libro, considérate una persona muy afortunada. Muy afortunada porque es auténticamente un privilegio, no te quepa la menor duda. He estado leyendo sus comentarios, no los he respondido todavía porque estoy en una etapa laboriosa del año, ¿no? Que termina la semana que entra. Entonces he estado ocupadillo, pero he estado leyendo sus comentarios y he leído con mucha emoción, con gran gusto. Me emociona, me parece incluso mentira que haya personas en algún lugar del mundo que no solamente escuchen mis videos, sino que además se tomen el tiempo de dejarme una nota, ¿no? Eso es de una fineza, como dijera la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? De una finura, pues, de una gentileza, de una sutileza que yo no sé cómo podría agradecer. Y al mismo tiempo es profundamente esperanzador porque me habla, me confirma que ahí, del otro lado, allá afuera, hay personas con intereses semejantes a los míos, ¿verdad? Eso es bueno, eso supone que la comunicación puede convertirse en comunidad. Fíjate lo que te digo, la comunicación puede volverse comunidad y posiblemente comunión. Y yo creo que ese es el destino de los hombres, la comunión, ¿no? La unión. ¿Con qué? Bueno, pues la unión con Dios, la unión con el otro, la unión con la realidad, la unión de la conciencia y el cuerpo en la persona. En fin, tenemos una vocación de conciliación constante, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta de ello porque pensamos poco y pensamos mal. Tengo yo esa sensación. Y pensamos también poco en nosotros mismos. Somos más bien seres reactivos, emocionales, caprichosos. Y no somos capaces de generar esa autoconciencia derivada de un proceso profundo, reflexivo, crítico, amoroso, que es de una necesidad enorme, en mi opinión, ¿verdad? Es una ciencia incluso. Yo creo que es una ciencia guión arte. El pensar en nuestra existencia, pensar en nuestra vida y pensarla desde la libertad, ¿no? Esa es mi idea, ese es mi presupuesto fundamental. Ustedes que me han escuchado antes saben que soy un detractor de todos los determinismos, ¿no? Un furioso detractor de todos los determinismos. Creo profundamente en la libertad humana, ¿sí? Y también reconozco las limitaciones obvias, ¿verdad? ¿Soy libre? Sí. ¿Soy libre para hablar, para moverme? En este momento sí. ¿Soy libre para hacer? Sí. ¿Para elegir? Sí. ¿Para construir? Sí. ¿Para construirme? Sí. Pero no soy libre para volar hasta lo alto de este árbol, hasta la copa de este árbol, donde están ahí unos pájaros eh, que pues ellos pueden llegar hasta ahí porque son aves. Yo no puedo hacerlo. Si quiero tener 20 años otra vez, tampoco voy a poder hacerlo porque no es así. Uno se hace más viejo, no más joven, ¿verdad? Entonces, hay evidentes limitaciones de la propia naturaleza, de la propia condición humana. Pero
más allá de eso, la persona, como ser existente, es libre para tomar decisiones, para elegir. Y yo creo que una de las mejores decisiones que puede tomar es pensar en sí mismo, reflexionar en sí mismo. Como dijera alguien alguna vez, que siempre cito, pero no me acuerdo quién fue quien dijo esto. Yo soy el ser humano que más a mano tengo. Y hay un poeta español que vivió y murió en México, refugiado, Tomás Segovia, decía aquello de pienso que pienso como tú, ¿sí? Entonces, al reflexionar en mí mismo, yo pienso que estoy sacando en claro algo que te puede servir a ti, que puede espejear, ¿no? Con lo que te puedes relacionar. De eso he querido hablar desde el comienzo de este video, de la autorreflexión, de la ciencia-arte de la autorreflexión, de la filosofía práctica, una filosofía que no es nociológica, ¿no? Que no es una filosofía del saber, que no es una filosofía analítica, que no es una filosofía erudita, ¿no? Que es una filosofía de carne y sangre, de cuerpo y sangre, una filosofía existencial que parte de la intuición, sí, pero también de las razones. Hay que echar a mano de la tradición intelectual, sí, pero también de la sensibilidad y del arte y de la experiencia, del disfrute, del estar vivos y de la toma de conciencia del momento presente, que es nuestro verdadero hogar. Yo aspiro a que todos los seres humanos experimentemos esto de lo que estoy hablando, porque creo que es ahí donde nos cumplimos verdaderamente, donde coronamos nuestra experiencia de vida en este mundo. Yo ayer terminé de impartir una clase. Me refiero a la sesión del día, a la semana y al semestre. La clase concluyó, fue la última sesión. Me despedí de mis estudiantes y como siempre lo hago, suelo despedirme con unas palabras más bien en un tono personal, ¿verdad? Siempre les digo, permítanme subirme al púlpito un par de minutos. Y les digo, ponerme la gorra de papá, ¿no? Para hablarles no como un profesor, sino como un ser humano. Y pues ahí los convoco, ¿no? Los lanzo a la vida y los convoco a vivir con fuerza, con pasión, con coraje, con conciencia, ¿sí? Entendiendo que vendrán días difíciles y habrá muchos retos que tendrán que enfrentar, que es natural, que son muy jóvenes, que es normal sentir miedo, pero con confianza, con esfuerzo, con trabajo en equipo, será siempre posible superar esos contratiempos. Cosas más o menos así. Y también es tradicional que al terminar la clase, pues nos quedemos un poco de tiempo extra y conversando mientras pongo mis cosas ahí en mi mochila y ellos pues se despiden personalmente de mí. Son muchachos, son muy afortunados, son muchachos muy, muy amables y yo siempre les digo que las personas más viejas, la gente de mi generación o más viejos, tienen muchos prejuicios respecto a los más jóvenes. Tienen 20, 21 años, 22 años. Y yo les digo que tienen esos prejuicios porque no los conocen. Y yo soy un afortunado porque, porque trabajo con ellos. Entonces los conozco personalmente, los veo a la cara. Y como dijera el poeta Jaime Sabines, la juventud es un asunto de contagio, entonces me contagian mucho de su entusiasmo y de sus sueños y me veo reflejado en ellos. En fin, y despidiéndome pues después de esta conversación final, de esta clase final, me quedé con dos de ellos, dos que se nota, ¿no? Que son muy, muy curiosos y tienen una tendencia natural a la filosofía y me preguntan y me comparten a qué autores están leyendo y me piden alguna recomendación temática, ¿no? Sobre qué autor me habla sobre este tema, por ejemplo, que usted haya leído y que crea que sea de provecho para mí su lectura. Y entonces yo, pues desde mi escaso conocimiento y de mi muy grande deseo de ayudarlos, pues les voy guiando, los voy recomendando.
Y estos dos muchachos se quedaron conmigo conversando ayer. Y entonces pues estábamos hablando de X o Y. Y estábamos hablando de la trascendencia, ¿no? Y entonces yo les decía a ellos, estábamos hablando de qué bonito estaba el día, que había sol y que hacía mucho no veíamos el sol y que esto nos pone de buen humor y tal y cual. Y entonces yo les decía, aquí hay una forma de trascendencia, por lo menos para mí lo hay. Cuando yo ando en mi bicicleta, que es el vehículo que utilizo para desplazarme a mi trabajo, cuando voy en mi bicicleta hay una parte, es un sendero asfaltado, ¿no? Pavimentado, para corredores, para peatones y para ciclistas. Y entonces hay una parte donde este sendero va así hacia abajo, ¿no? Entonces cuando yo voy, pues es muy suave porque es cuesta abajo, ¿no? Entonces agarro mucha velocidad. Y me acuerdo cuando era niño, ¿sí? Y me emociona mucho, voy anticipando, voy saboreando el momento en el que voy a llegar ahí y voy a agarrar esta, este empuje, ¿no? Y esta velocidad. Yo les decía, hoy por ejemplo, venía y bajé ahí la colina esta y me entra un goce casi eléctrico, ¿no? Que me entra por las plantas de los pies y me sale por aquí, por la mollera, ¿no? Como si fuera un disparo, un disparo de electricidad, un rayo, ¿no? De goce, de disfrute, de disfrute. Yo siempre digo lo mismo, gracias, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Y entonces yo les decía a estos muchachos, les decía, cuando uno se siente plenificado, pleno, uno siente un impulso natural a decir gracias. Y estábamos hablando en inglés, obviamente. Yo les decía, I have to say thank you. I need to say thank you. But the question here is, who is that you? ¿No? Pero la pregunta aquí es, ¿quién es ese you? ¿Quién es ese tú? ¿Sí? ¿Quién es ese otro? Ese gran otro, como diría Bakhtin, el gran otro. ¿Quién es ese gran otro que necesito? Porque necesito conducir esa sensación de vitalidad extrema, de apasionamiento radical, profundo. No poder contenerme en mí mismo, ¿no? Y esta necesidad de comunicar que quizás sea, fíjense lo que les voy a decir, la que me hace prender esa camarita y hablar a través de este micrófono. Un deseo de comunicar para generar comunidad y, en la medida de lo posible y con un poquito de suerte, generar comunión, ¿no? Pero ustedes son reales, ustedes son personas como yo, son mis pares, ¿verdad? Aunque estén lejos, aunque no vivan aquí. Tenemos en común el habla español, el habla castellana. Por eso nos entendemos. E intereses obviamente comunes, ¿no? Si te interesara, no sé, la pesca o la cocina, pues no estarías aquí. ¿Ya? Pero cuando yo me siento planificado y necesito agradecer, ¿quién es ese you? ¿Quién es ese? En español no funciona porque él es gracias, ¿no? En todo caso, ¿quién recibe las gracias? ¿Quién recibe las gracias? ¿Quién es el depositario, para decirlo en español, ¿no? de estas gracias? ¿Sí? Esto me hace recordar el texto el discurso de aceptación del premio Nobel del poeta mexicano Octavio Paz, que empieza disertando sobre el agradecimiento precisamente. Dice, cito de memoria, empieza diciendo algo así como, muchas gracias. Porque a mí me enseñaron que es de bien nacido ser agradecido. Y ahí empieza a hablar de la gracia, que lo liga a la gratuidad, ¿no? La gratuidad. La gracia divina, por ejemplo, la gracia divina es un don envolvente, ¿no?, que Dios ofrece. Entonces, cuando uno dice gracias, uno quiere dar algo. Sí, pero ¿quién es el receptor? ¿Se dice el receptor? ¿Sí? ¿Quién es el destinatario de esa gracia que uno da? ¿Quién recibe esa gracia? Esa gracia que
que no es otra cosa que una sensación de disfrute profundo, ¿verdad? Y yo le decía a estos muchachos, cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, o a la casa de un amigo, y le sirven ahí comida, que es una comida maravillosa, deliciosa, exquisita, uno se emociona porque se estimulan ¿no? Hay un estímulo sensual, ¿no? De los sentidos. Y entonces eso es placer. Y uno se siente muy feliz, ¿verdad? Y entonces, pero uno tiene que dar las gracias también. Y entonces uno le dice al chef, al cocinero ahí, le dice, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que usted me ha dado es exquisito. Le agradezco mucho. O al amigo le dice, ¿no? Muchas gracias, fulano, por invitarme a cenar. Tu comida estuvo deliciosa. Ya. Ahí estamos hablando con un igual, con un par, ¿no? Entonces, en ambos casos, sea que uno agradezca a una persona como a ti, que te agradezco que me escuches ahora mismo, o esa gracia cósmica que lanzo yo cuando voy cuesta abajo en mi bicicleta y siento que vuelvo a tener 10 años. Es que siento lo mismo, siento que vuelvo a tener 10 años, como decía Borges, ¿no? Tengo 80 y tantos años y siento que soy el mismo que era cuando tenía 6. A mí me pasa lo mismo en la bicicleta, ¿no? ¿Quién recibe esas gracias? Y entonces yo les decía a ellos que esto era una forma de trascendencia, una forma importante de trascendencia, ¿no? De salirnos de nosotros mismos, de reventar esta autocontención, este solipsismo que tienen las entes inanimados, ¿no? La piedra quiere ser siempre piedra, decía ¿cómo se llama este filósofo sefardí? Spinoza, Baruch Spinoza. Bye bye. Baruch Spinoza decía eso, ¿no? Pero el ser humano quiere ser siempre ser humano o quiere salir. Ahí sí me gusta. Quiere salir de sí mismo para alcanzar al otro. Lo hacemos con el lenguaje, con la palabra. Que para Bakhtin, que era ese gran otro, no era ese espejo. Bueno, volvamos a ese pasillo y a esos estudiantes. Porque uno de ellos me dijo algo que me pareció inquietante. Me dijo, tal vez, profesor, no sean tantas las personas, como usted cree, tantas las personas que experimentan ese arrobamiento y esa urgencia de agradecer a alguien o a algo por la vida que tenemos, por la experiencia de estar vivos. Y entonces yo le respondí, le dije, eso no lo puedo saber yo. No lo puedo saber, me está vedado. Pero yo creo que es algo humano, como el instinto de conservación. Yo creo que no hay persona, ya termino, yo creo que no hay persona, por dura que sea de sensibilidad, que no hay persona por insensible, pues por indiferente que sea, que no haya vivido algo en su vida, que lo haya remecido hasta sus cimientos existenciales. Yo hablo de esta tontería de la bicicleta porque me parece que las epifanías son un asunto cotidiano. Pero te podría hablar, por ejemplo, del nacimiento de mi primer hijo, que yo recuerdo haberlo descrito como una revelación de los poderes de la vida. Una revelación en su sentido más puntual y estricto. Algo que me cambió enormemente y que fue capaz de revertir ese instinto natural de la preservación de la propia vida. ¿Por qué? Porque cuando yo vi aquella criaturita entre mis manos,
me di cuenta que podía en ese instante mismo dar mi vida para salvar la suya. ¿Y cómo explicar eso? Me pareció un misterio, pues. Entonces yo lo describí así, una revelación de los poderes de la vida que quiere preservarse a sí misma, ¿no? Yo lo estaba manteniendo dentro de un nivel, digamos, impersonal, no espiritual o religioso, ¿no? Pero eso es algo grande. Imagino que eso mismo nos pasa cuando amamos, cuando descubrimos el amor verdadero, ¿no? El amor que trasciende a la persona de una manera radical, que no solamente es deseo, pues, que no solamente es una cuestión sensual, que es un eros, sí, pero también es otra cosa, es un filos, ¿no? Es un ágape, son todos los rostros del amor, es el caritas también. Entonces, cuando amamos a alguien y queremos servir a ese alguien, queremos acompañar a ese alguien, queremos hablar y escuchar a ese alguien. Ese es un momento decisivo en la vida de una persona también, ¿no? Esa es una gran epifanía, ¿ya? Pero eso pasa muy, muy raras veces. Pero si yo me siento, por ejemplo, a comerme un plato de lasaña, que es algo que me parece fabuloso, incluso un anticipo del paraíso, pues eso lo puedo hacer, pues a lo mejor no todos los días, no es conveniente por cuestiones de salud, ¿verdad? Pero, pues no sé, una vez al mes. Y voy a ser muy feliz, ¿verdad? Y eso, digo, que me pasa a mí, no, porque nos pasa a todos. Lo que pasa es que yo lo estoy articulando de esta manera, lo estoy vertebrando, diría Ortega y Gasset, ¿no? Lo estoy exponiendo de esta forma, ¿no? Quizá rebuscada y seguramente innecesaria. Pero estoy seguro que en la esfera de la intimidad de cada uno de nosotros vivimos esas epifanías y sentimos ese impulso de trascendernos para descubrir quién es ese you, quién es ese destinatario que se encuentra siempre un poquito más allá de nuestros sentidos, detrás de ese velo, ¿no? De ese velo que cubre el envés de las cosas, de la vida, y que nos atrae, y que queremos adivinar, y que no podemos, y que atisbamos solamente a través de la filosofía, a través del arte, a través de la oración, la experiencia mística, que son caminos distintos, pero que en ocasiones se traslapan, se intersectan, porque el apetito humano, ¿no? Es convocado por un vórtice, por una fuerza fundacional que también es al mismo tiempo destino. En fin, es lo que tiene filosofar, entre comillas, por favor, que se me entienda, filosofar con estas temperaturas tan deliciosas, en mangas de camisa, con mi gorra de béisbol y con una alegría enorme de seguir vivo en este maravilloso lugar que llamamos mundo, practicando este deporte fantástico que se llama vida. Me despido. Si te gustó esto que traigo para ti, déjame un mensaje. Te prometo que te voy a responder. Dame unos días y voy a responder. ¿Ok? He estado atrapado en mis deberes, pero voy a responder. Déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas. Y aquí nos vemos. Seguimos caminando. No desparramemos, no derramemos el tiempo maravilloso que es lo más caro que tenemos. No lo desperdiciemos en odios, en ambiciones enfermizas, en
en odios, ambiciones. ¿Cuáles serán las grandes enfermedades del espíritu? Odios, ambiciones, egoísmos, mezquindades, ruindades. Ya sabes tú de qué estoy hablando. Bueno, me callo, porque si no, ahí me sigo 1 hora y media más por lo menos. Hasta pronto. Chao, chao.